Llegó una noche lluviosa hace 20 años y nunca se fue. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver su rostro, pero su presencia en la habitación 305 pesa como una sombra que el hotel no puede sacudirse. Ahora, con el espejo restaurado, sé que estoy a punto de descubrir lo que nadie ha vivido para contar. Siempre he sido una persona escéptica, del tipo que no cree en rumores ni en supersticiones. He trabajado en muchos lugares, y cada uno de ellos tenía sus propias leyendas, historias que los empleados compartían en los pasillos o en las cenas cuando el turno terminaba. Pero el Hotel La Tranquilidad tenía un aire diferente desde el principio. Algo en él me resultaba desconcertante, como si el lugar guardara secretos demasiado antiguos para ser contados. Lo tomé como un trabajo temporal. La ciudad quedaba lejos y, después de algunos problemas personales, necesitaba distanciarme de todo. Un lugar tranquilo, pensé. ¡Qué ironía con ese nombre! El hotel estaba en las afueras, aislado de la agitación urbana, rodeado de un bosque que parecía estar siempre envuelto en niebla. Sus pasillos largos y alfombrados parecían interminables, y las viejas lámparas colgantes que adornaban el vestíbulo emitían una luz mortecina, amarillenta, que más que iluminar, parecía disfrazar las sombras. El ambiente, aunque algo decadente, tenía un encanto, y yo, como siempre, no dejaba que las primeras impresiones me afectaran demasiado. Sin embargo, había algo en el silencio del lugar que me provocaba una incomodidad sutil, una sensación de que no estaba completamente solo, incluso cuando no había nadie más cerca. Mi primera semana transcurrió sin sobresaltos. El hotel recibía pocos huéspedes, y la mayoría eran personas de paso, viajeros que llegaban buscando un refugio temporal en su camino a la ciudad. Al ser el encargado del turno nocturno, mi contacto con ellos era mínimo. Generalmente me encontraba solo en el vestíbulo, escuchando el lento y repetitivo tic-tac del viejo reloj de pie que marcaba las horas. Pero pronto comencé a notar algo extraño. Cada noche, después de la medianoche, un frío inexplicable descendía sobre el vestíbulo. No era el tipo de frío común en un edificio viejo, no. Era un frío que se sentía en los huesos, un frío que parecía emanar de un solo lugar en particular, el tercer piso. Al principio pensé que se trataba de una corriente de aire mal aislada, una ventana rota o algo similar. Sin embargo, mi curiosidad empezó a despertar cuando uno de los empleados, Marcos, mencionó algo mientras charlábamos durante uno de los turnos. ¿Ya te has cruzado con el huésped eterno?, me dijo, mientras limpiaba el mostrador. Lo dijo con la naturalidad de quien habla de cualquier huésped, pero la forma en que sus ojos evitaron los míos me dijo lo contrario. ¿El qué?, respondí con una mezcla de risa y confusión. Pensé que bromeaba, que era una de esas historias que los empleados cuentan para asustar a los nuevos. Marcos no rió. Se detuvo un momento, como si hubiera dicho demasiado. En la habitación 305, agregó en voz baja, como si no quisiera que otros oyeran, aunque el vestíbulo estaba vacío. Un tipo llegó hace años y aún sigue aquí. ¿Años? ¿En el mismo hotel? Lo interrumpí incrédulo. ¿Quién en su sano juicio viviría años en un hotel? Marcos se encogió de hombros, pero su rostro estaba tenso. No era una broma. Me di cuenta en ese momento. Nunca sale. Nunca baja a desayunar ni pide servicio de habitación. Pero cada mes, sin falta, la habitación se paga. Y la cantidad exacta siempre aparece en las cuentas del hotel. Nadie lo ha visto salir ni entrar desde que llegó. Algo en su tono me inquietó, pero no quise demostrarlo. Un hombre que nunca sale de su habitación.
Parecía sacado de una de esas leyendas urbanas que mencionan al hombre de la capa negra o a la mujer del vestido blanco que aparece en las curvas de la carretera. Un mito más para entretener a los empleados nocturnos. Me encogí de hombros y decidí no darle más importancia. Había llegado a ese lugar para dejar atrás preocupaciones, no para involucrarme en historias paranormales. Pero algo, en mi interior, empezó a cambiar. Las noches se volvieron más largas. El eco de mis pasos en los pasillos vacíos del hotel parecía resonar con más fuerza. Y ese frío, el que sentía cada noche después de la medianoche, parecía hacerse más intenso, como si algo o alguien estuviera provocándolo. Una semana después de aquella conversación con Marcos, decidí hacer algo que normalmente no habría hecho: subir al tercer piso. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez solo quería comprobar que todo era una tontería, una historia para asustar a los nuevos. Sin embargo, mientras subía las escaleras hacia la habitación 305, sentía una presión en el pecho, una ansiedad creciente que no lograba sacudirme. El tercer piso estaba inusualmente silencioso. No se oía ni el susurro del viento fuera, ni el zumbido de las luces. Me detuve frente a la puerta de la habitación 305, observando el número en bronce oxidado que parecía observarme de vuelta. Me reí para mis adentros, negando con la cabeza. «Estás imaginando cosas», pensé. Me acerqué más, en silencio, como si esperara que alguien del otro lado de la puerta pudiera oírme. Y entonces, un impulso irracional se apoderó de mí. Me incliné hacia la cerradura, aguantando la respiración, y miré. Lo que vi no fue lo que esperaba. Un hombre, sentado en una silla frente a un espejo de cuerpo completo. Parecía no haberse movido en años. Su figura encorvada, los hombros caídos y la cabeza ligeramente inclinada. No hacía ningún ruido. No respiraba con fuerza. No se movía. Solo estaba allí, mirando su propio reflejo. Me quedé mirando, desconcertado. Nada parecía estar fuera de lugar, excepto por una sensación de incomodidad que comenzó a instalarse en mi estómago. Y entonces sucedió. El reflejo en el espejo cambió. No fue un cambio drástico, no. Fue una simple sonrisa, pequeña y torcida, que apareció en el rostro reflejado. Pero lo más extraño fue que el hombre frente al espejo no sonreía. Solo su reflejo lo hacía. Me alejé bruscamente, tropezando con mis propios pies mientras un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Algo no estaba bien, eso era seguro. El espejo, esa sonrisa, no podía haberlo imaginado. Mi corazón latía con fuerza mientras corría por las escaleras, alejándome del tercer piso, de la habitación 305, de esa sensación de que había algo terriblemente mal en todo aquello. Los días siguientes a lo que vi en la habitación 305 fueron un torbellino de emociones confusas. Me convencí de que todo era un malentendido, de que tal vez había visto algo que no estaba allí, o que el cansancio me había jugado una mala pasada. Sin embargo, la inquietud no desaparecía. Había algo en esa sonrisa reflejada, en la manera en que el hombre frente al espejo permanecía inmóvil, que no podía sacar de mi mente. Intenté hablar de ello con mis compañeros, pero la reacción fue la misma que la de Marcos. Silencio. Nadie quería mencionar siquiera la habitación 305. Era como si el simple hecho de hacerlo pudiera atraer una maldición sobre ellos. Marta, la ama de llaves, fue la única que accedió a hablar conmigo, aunque lo hizo de mala gana. Deberías dejarlo estar, muchacho, me dijo mientras sacudía el polvo de una lámpara en el vestíbulo. Lo que pasa en esa habitación no es para nosotros. No te metas en asuntos que no comprendes.
¿Pero quién es ese hombre?, le pregunté sin poder contener mi curiosidad. ¿Qué hace ahí todo el tiempo? Marta se detuvo, apretando los labios como si estuviera considerando si debía o no hablar. Finalmente, suspiró y se sentó en una de las sillas del vestíbulo, haciéndome señas para que me acercara. Ese hombre llegó al hotel hace más de 20 años. Al principio, nadie sospechó nada raro. Llegó una noche lluviosa, como cualquier otro huésped, y pidió una habitación. Pagó en efectivo, por adelantado, y se instaló en la 305. No parecía distinto a los demás, excepto por su silencio. Nunca decía más de lo necesario, pero los días pasaban, y él no se iba. ¿Qué significa eso?, pregunté, confundido. Exactamente lo que suena. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Nunca salió de la habitación. Nunca pidió servicio de habitación, pero el dinero para su estancia siempre aparecía. Sin embargo, algo cambió con el tiempo. El ambiente alrededor de la 305 se volvió pesado, denso. La gente que pasaba por el pasillo evitaba acercarse, y los empleados que intentaron hablar con él, bueno, no volvimos a saber de ellos. ¿Desaparecieron?, Desaparecieron o se fueron. dijo Marta, con una sombra de temor en sus ojos. Nadie lo sabe con certeza. Pero después de un tiempo, los empleados más antiguos empezamos a entender que esa habitación y ese hombre no eran normales. Algo había sucedido en ese lugar. ¿Qué sucedió?, pregunté, inclinándome hacia adelante, sintiendo que estaba a punto de descubrir una pieza crucial del rompecabezas. Marta bajó la voz, como si temiera que alguien más la escuchara. Un pacto. Algo hizo ese hombre antes de llegar aquí. Algo que lo dejó atrapado en ese cuarto. Pero no está solo. Hay algo más con él. Algo en el espejo de esa habitación. Un reflejo que no le pertenece. Me estremecí al escuchar esas palabras. Mi mente volvió a la imagen del hombre sentado frente al espejo, su reflejo sonriendo mientras él permanecía inmóvil. ¿Podía ser cierto? ¿Realmente estaba atrapado por algo más allá de lo natural? ¿Y nadie ha intentado sacarlo de allí?, pregunté, casi desesperado por encontrar una respuesta lógica. Algunos lo han intentado, pero no ha terminado bien para ellos. El espejo se alimenta de los miedos, de los pecados de quien lo mira demasiado tiempo. Hay cosas que no deberías saber, y hay lugares donde no deberías ir, muchacho. Mi consejo es que te mantengas alejado de la 305. Olvida lo que viste. Pero, ¿cómo podía olvidarlo? La historia que Marta me contó no hizo más que encender mi curiosidad. Si había algo oscuro en esa habitación, si ese hombre estaba atrapado en una especie de pacto o maldición, entonces tenía que haber una forma de entenderlo. Una parte de mí quería dejarlo pasar, seguir con mi trabajo y no buscar problemas. Pero otra parte, una que siempre había sido más fuerte, me impulsaba a investigar más. Las noches siguientes me dediqué a observar. Sabía que nunca vería al hombre salir de la habitación, pero eso no me detuvo. Comencé a revisar los registros del hotel, buscando cualquier detalle que pudiera darme más información sobre él. No había muchos datos. Según los archivos, el hombre había llegado un día lluvioso, exactamente como Marta había dicho. Desde entonces, pagaba su estancia religiosamente, sin contacto con nadie. Lo único extraño, aparte de su prolongada estancia, era la fecha de nacimiento que aparecía en su ficha. El hombre debía tener al menos 90 años, pero eso no coincidía con lo que vi por la cerradura. No parecía un anciano. Tenía canas, sí, pero su rostro no era el de alguien que hubiera vivido casi un siglo. ¿Cómo podía ser posible? Cada noche me acercaba más a la habitación,
como si algo en ella me llamara. Pasaba horas sentado en las escaleras, observando el pasillo vacío, esperando que algo sucediera. Y aunque nada cambiaba, el frío seguía intensificándose. Sabía que no podía acercarme demasiado al espejo. Marta me había advertido, y algo en mi interior me decía que tenía razón. Sin embargo, mi obsesión crecía con cada noche en vela. Sabía que tarde o temprano tendría que entrar. Finalmente, una noche, después de semanas de dudar, lo decidí. No podía seguir ignorando la sensación de que algo oscuro estaba en esa habitación, y la única forma de entenderlo era enfrentarlo. Conseguí una llave maestra, algo que normalmente jamás habría hecho. Pero la desesperación me había llevado a un punto sin retorno. Abrí la puerta de la habitación 305 con las manos temblorosas, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. El aire en la habitación era pesado, casi irrespirable. Parecía que el tiempo dentro de esas 4 paredes había quedado suspendido. Todo estaba exactamente como lo había visto la última vez. El hombre sentado en la silla, frente al espejo. Solo que esta vez, al estar dentro, la sensación era mucho más intensa. El frío me envolvió de inmediato y una presión invisible parecía aplastarme los pulmones. Me acerqué con cuidado. El hombre no se movió. Su rostro seguía inexpresivo, pero el reflejo... Ese reflejo seguía sonriendo. Podía verlo claramente esta vez. La sonrisa en el espejo era torcida, maliciosa, como si el reflejo supiera algo que yo no. Me acerqué aún más, y fue entonces cuando el hombre, el verdadero, me habló por primera vez. Es tarde para mí, Dijo en un susurro. pero aún puedes salvarte. Su voz era áspera, quebrada, como si no la hubiera usado en años. Me quedé congelado en el sitio, incapaz de reaccionar. No lo mires, no mires el espejo. Pero ya era demasiado tarde. Mi mirada ya había caído sobre el reflejo. Lo que vi me dejó sin aliento. No era solo el hombre reflejado. También me vi a mí mismo, pero no era un reflejo común. Lo que vi fue una versión distorsionada de mí, una que me miraba con ojos vacíos y una sonrisa retorcida, idéntica a la del hombre. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo me estuviera absorbiendo hacia el espejo, como si la distancia entre yo y mi reflejo se estuviera acortando. Intenté apartar la vista, pero mis ojos estaban atrapados, pegados al cristal. Mi respiración se volvió pesada y el frío se volvió insoportable. Algo, una sombra, comenzó a formarse en el espejo detrás de mí, creciendo, acercándose. El terror me invadió por completo. El aire de la habitación se volvió aún más denso, mientras mi mirada continuaba atrapada en el espejo. Mis pensamientos estaban fragmentados, confusos, como si una neblina hubiera cubierto mi mente. La figura reflejada, esa versión distorsionada de mí mismo, se acercaba más y más, pero no a través del espacio real. Era como si la distancia entre mi cuerpo y el espejo desapareciera, como si ambos nos estuvieran uniendo en una única entidad. Intenté moverme, apartar la mirada, pero mis músculos no respondían. El hombre sentado en la silla seguía inmóvil, y el sonido de su respiración era tan tenue que parecía desvanecerse en el silencio. De pronto, esa sombra que había visto formarse detrás de mí en el reflejo comenzó a alargarse, envolviéndome, como una presencia invisible que absorbía todo el calor de la habitación. El frío ahora no solo se sentía en mi piel, sino que estaba en mis huesos, en mi mente, apoderándose de cada fibra de mi ser. Sentí una especie de succión en el pecho, como si el espejo estuviera tirando de mí, pero no físicamente, sino desde dentro. Era como si mi propia esencia, mi propia alma, estuviera siendo arrastrada hacia el reflejo, hacia ese otro yo
que no era realmente yo. El pánico creció con una intensidad que jamás había sentido, pero aún no podía moverme. No mires. No lo mires. El hombre en la silla volvió a susurrar, apenas audible. Lo repetía una y otra vez, como un mantra desesperado. Pero sus palabras llegaban tarde. Yo ya estaba atrapado. Y entonces sucedió algo que no esperaba. La figura en el espejo, mi reflejo distorsionado, dio un paso hacia adelante y habló. Ya no hay escapatoria. Dijo con mi propia voz, pero era una versión de mi voz que nunca había oído antes. Oscura, grave, retorcida. La sonrisa en su rostro se ensanchó aún más. Parecía disfrutar de mi impotencia. En ese instante, comprendí. Lo que sea que estaba dentro del espejo, no era yo. Era algo más, algo que había estado esperando durante todo este tiempo para tomar mi lugar. El pacto del hombre de la silla no se trataba solo de él. Se trataba del espejo, de su capacidad para atrapar a las personas, para consumirlas lentamente hasta que no quedara nada de ellas, y luego reemplazarlas con esa cosa, esa sombra. El espejo no solo era un reflejo, era una trampa, pero lo peor vino después. El reflejo levantó una mano y yo, sin tener control sobre mi propio cuerpo, hice lo mismo. Mis movimientos ya no me pertenecían. Intenté resistirme, pero cuanto más luchaba, más fuerte se hacía la sensación de que algo me estaba tirando hacia adentro, desgarrando mi identidad pedazo a pedazo. El espejo parecía latir, como si tuviera vida propia, como si estuviera devorando mi alma. Empecé a ver destellos, como fragmentos de recuerdos que no eran míos. Imágenes fugaces del hombre que estaba sentado en la silla, mucho más joven, pactando con alguien, frente a ese mismo espejo. Y luego, imágenes de otras personas, personas que probablemente habían caído antes que yo. Ellos también estaban atrapados allí, convertidos en sombras dentro del cristal. Y ahora, yo era el siguiente. La desesperación me inundó. Sentía que cada parte de mi ser estaba siendo arrancada y reemplazada por algo oscuro y vacío. Mi visión se nublaba. Mis pensamientos se volvían confusos. Estaba perdiendo el control. La sombra en el espejo se acercaba más. Su sonrisa maligna se ampliaba, como si disfrutara con cada segundo de mi sufrimiento. Y entonces lo comprendí. Si no hacía algo, si no rompía esa conexión, mi identidad se desvanecería para siempre. ¿Pero cómo? Mis manos no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado por ese vínculo invisible entre el espejo y yo. Fue entonces cuando escuché la voz del hombre nuevamente, pero esta vez con más urgencia. El espejo. Destrúyelo. Destrúyelo. Sus palabras cortaron el aire como un rayo. Sabía que tenía razón. Si el espejo era el vínculo, entonces romperlo sería mi única oportunidad de escapar. Pero el problema era que no podía moverme, y el reflejo seguía controlando cada uno de mis movimientos. El espejo había ganado. Fue en ese momento que sucedió algo inesperado. Una chispa de energía recorrió mi mente. Era pequeña, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que pudiera reaccionar. Con un esfuerzo sobrehumano, logré recuperar el control de mi mano derecha. Fue solo un segundo, pero eso bastó. Con toda la fuerza que me quedaba, levanté mi brazo y lancé un puñetazo directo al espejo. El vidrio crujió bajo el impacto, y por un instante sentí que todo el tiempo se detenía. El reflejo dejó de moverse. Su sonrisa, que había estado creciendo más y más, se congeló en una mueca grotesca. El sonido del cristal rompiéndose llenó la habitación, y en ese momento todo cambió. El espejo estalló en 1000 pedazos, y con él, la oscuridad que me envolvía comenzó a desvanecerse. Sentí que el tirón en mi pecho se debilitaba.
y el frío que había estado invadiendo mi cuerpo comenzó a disiparse. Caí al suelo jadeando, mientras los fragmentos del espejo se desparramaban por el suelo, brillando bajo la tenue luz de la lámpara. Pero eso no fue todo. El hombre en la silla, aquel que había estado atrapado por tanto tiempo, se levantó lentamente. Su rostro, que había estado vacío y pálido, empezó a recuperar algo de vida, aunque su cuerpo aún parecía débil. Me miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Hasn't roto el ciclo. Dijo con voz débil. Al romper el espejo me has liberado. Pero ahora, el hotel buscará otro. Antes de que pudiera responder, el hombre se desvaneció, como si fuera una ilusión, como si nunca hubiera estado allí. Quedé solo en la habitación, rodeado de los fragmentos del espejo roto, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. El aire se había vuelto más liviano, pero el ambiente seguía cargado de una energía inquietante, como si la habitación misma aún estuviera viva. Me levanté tambaleante, sin poder creer lo que acababa de vivir. Había escapado, pero ¿a qué costo? Sabía que lo que fuera que había estado en el espejo, ahora estaba libre, rondando el hotel, esperando a su próxima víctima. Salí de la habitación 305, cerrando la puerta detrás de mí, pero no sin echar una última mirada al pasillo vacío. El hotel seguía en silencio, pero ahora entendía que ese silencio escondía algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Los días siguientes fueron confusos. Renuncié al trabajo, incapaz de seguir allí sabiendo lo que había pasado. Sin embargo, nunca pude sacudirme la sensación de que no había terminado. Sabía que el hotel, o lo que fuera que lo habitaba, no se detendría, y la habitación 305 pronto encontraría un nuevo ocupante. Después de lo ocurrido en la habitación 305, sentí que la vida no volvería a ser la misma. La sensación de haber visto algo que nadie más entendería me perseguía, como una sombra, desde el momento en que abandoné el hotel esa madrugada. Lo primero que hice al llegar a mi pequeña habitación fue empacar lo poco que tenía. No había tiempo para pensar. Sabía que no podía quedarme más tiempo en el Hotel La Tranquilidad. Algo me decía que, si lo hacía, no podría escapar de su influjo la próxima vez. Mientras hacía mis maletas, mi mente volvía una y otra vez a las imágenes del espejo roto, de los fragmentos esparcidos por el suelo y del hombre que se desvaneció tras ser liberado. Sus últimas palabras resonaban en mi cabeza. El hotel buscará otro. No era solo una advertencia, sino una certeza. Aquel lugar no era normal, nunca lo había sido. Y ahora, con el espejo destruido, su maldición seguiría buscando una nueva víctima, un nuevo reflejo para atrapar. Esa noche, mientras caminaba por los vacíos pasillos del hotel por última vez, cada crujido del suelo bajo mis pies parecía un susurro de advertencia. El silencio era aplastante, pero también parecía vivo, como si el hotel estuviera observando mis movimientos, tomando nota de mi partida. Cuando llegué al vestíbulo, me detuve frente al viejo reloj de pie, que seguía marcando el paso del tiempo con su monótona cadencia. Durante semanas había escuchado su tic-tac incesante, pero ahora, en ese momento, cada tic sonaba como una cuenta regresiva. Antes de salir me encontré con Marta. Estaba en la recepción, como si me estuviera esperando. Su mirada era diferente ahora, más grave, como si supiera lo que había sucedido, como si siempre lo hubiera sabido. ¿Lo destruiste? Preguntó sin rodeos. Asentí lentamente. Rompí el espejo. El hombre ya no está. Marta dejó escapar un suspiro, pero no era de alivio. En su lugar había resignación. Me miró con una mezcla de compasión y advertencia.
como si ya conociera el futuro que me esperaba. El espejo es solo una parte de lo que hay en ese lugar. El hotel nunca se detiene. Puede que hayas roto su vínculo con él, pero el mal que habita en este sitio siempre encontrará una forma de volver. Me estremecí al escuchar sus palabras. El hotel era más que un simple edificio con historias extrañas. Era una entidad por sí misma, un lugar con conciencia, con hambre, un lugar que atraía a quienes estaban rotos, a los que huían de algo o a los que buscaban respuestas que no deberían encontrar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Marta?, le pregunté, sintiendo una urgencia de saber más, de entender lo que realmente sucedía en ese sitio. Ella me miró a los ojos por un largo momento, como si evaluara cuánto debía decirme. Demasiado tiempo. Respondió finalmente. Lo suficiente para saber que, tarde o temprano, nadie se va de verdad. Sus palabras me golpearon como una bofetada. La idea de que mi escape fuera temporal, de que el hotel pudiera seguirme incluso después de haberme ido, me resultaba aterradora. Me despedí de ella sin decir nada más y salí del hotel con una sensación de vacío en el estómago. Me instalé en una pequeña ciudad cercana, lo más lejos posible del hotel. Al principio pensé que podría olvidarlo todo, que con la distancia todo se disolvería como un mal sueño. Traté de distraerme, de ocuparme con otras cosas, pero la sombra del hotel, de la habitación 305 y del espejo roto seguía acechando en el fondo de mi mente. No importaba cuánto intentara dejarlo atrás, el hotel siempre volvía a mí, en sueños, en pequeños destellos durante el día, como una presencia que no podía sacudirme. Cada noche soñaba con el reflejo. En mis sueños, el espejo estaba intacto nuevamente y mi reflejo sonreía, esa sonrisa torcida que había visto antes. Siempre al final del sueño, la sombra que había detrás de mí en el espejo se acercaba, cada vez más cerca, hasta que me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo con fuerza. Comencé a evitar los espejos en mi apartamento. Algo en ellos me ponía nervioso. Siempre tenía la sensación de que, en algún momento, mi reflejo haría algo que yo no haría, que se movería de forma distinta a mí, o que no desaparecería cuando apartara la vista. En esos días, me di cuenta de lo profundo que el hotel había marcado mi mente. Una tarde, después de semanas de no haber tenido noticias del hotel, recibí una llamada. La voz al otro lado de la línea era fría, profesional y completamente desconocida. ¿Es usted el antiguo empleado del hotel La Tranquilidad? Preguntó. Sí, lo soy. ¿Qué pasa? Mi voz sonaba tensa, incluso para mí. Lamento informarle que la ama de llaves, Marta, ha fallecido. Un accidente en el hotel. Parece que... La voz hizo una pausa, como si buscaran las palabras correctas. Imov. Se cayó por las escaleras. No hubo testigos, pero creemos que fue un accidente. Solo queríamos informarle. Mi mente comenzó a girar. Marta, la única persona que me había advertido, que había estado en el hotel más tiempo que nadie, ¿muerta? Sentí que la conexión con el hotel, que creía haber roto, volvía a aferrarse a mí. Algo no estaba bien. Después de colgar pasé horas en silencio, mirando el teléfono, con el pecho apretado por el miedo. Sabía que el hotel no la había dejado marchar. Nadie podía escapar del ciclo, al menos no por completo. Esa noche tuve el sueño más claro de todos. El espejo estaba entero de nuevo, y en su superficie vi reflejada a Marta, su rostro congelado en una expresión de miedo. Finalmente, no pude más. Sabía que tenía que volver al hotel. Era una locura, lo sabía, pero sentía que si no lo hacía, nunca podría liberarme del todo. Necesitaba respuestas. Sabía que algo más había detrás de la fachada del hotel La Tranquilidad.
algo que iba más allá de la habitación 305 y su espejo maldito. Cuando llegué al hotel, sentí una sensación familiar. El edificio estaba allí, tan imponente como siempre, pero ahora parecía más oscuro, más pesado. La niebla cubría el bosque que lo rodeaba y el aire estaba cargado de humedad. Entré con cautela, sabiendo que ya no era un simple visitante. Ahora entendía que el hotel tenía una especie de consciencia, un hambre que lo impulsaba a atraer a sus víctimas. El vestíbulo estaba vacío. Era como si el lugar supiera que iba a regresar. Subí las escaleras lentamente, cada paso resonando en el pasillo. Cuando llegué al tercer piso, frente a la puerta de la habitación 305, la ansiedad se apoderó de mí, pero esta vez era diferente. No era solo miedo lo que sentía, era como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Abrí la puerta. La habitación estaba vacía, pero el espejo estaba de nuevo en su lugar, completamente restaurado, como si nunca hubiera sido destruido. Caminé hacia él, mirándolo fijamente. Sabía que no era solo un objeto. El espejo me observaba tanto como yo lo observaba a él. Y entonces lo vi por última vez. Mi reflejo sonreía, con esa misma mueca torcida que había visto antes. Pero esta vez no me asusté. Esta vez entendí lo que debía hacer. Me acerqué lentamente, mirando al reflejo que no era yo. Y con la última chispa de valentía que me quedaba, coloqué mi mano sobre el cristal frío. El espejo me absorbió. El hotel La Tranquilidad sigue en pie. Los huéspedes entran y salen, ajenos a lo que realmente sucede entre sus muros. De vez en cuando se escucha una nueva historia, una nueva leyenda sobre un extraño que llegó al hotel y nunca se fue. Y en mi habitación 305, un espejo espera, reflejando a su próximo huésped, listo para continuar el ciclo. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.